Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos de todo lugar o territorio de la tierra. Dios le bendiga mucho. Le habla el pastor confesor Linares, desde aquí, desde la ciudad que no duerme, pero que ahora está durmiendo, porque todo el mundo está puesto de cabeza ante esta pandemia y esta situación que ha ocurrido en el mundo. Bueno, es difícil en este tiempo que estamos viviendo eh, porque la situación se ha agravado cada vez y hay muchos muertos y muchas personas enfermas, hospitalizados de diferente forma y en diferentes lugares y en diferentes situaciones y condiciones. Sin embargo, nosotros queremos siempre pensar que Dios sigue en control y que Dios tiene un ideal bueno para nosotros, como dijera el profeta Jeremías, escribiendo lo que Jehová le dijo en una ocasión. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamiento de bien, pensamiento de paz, pensamiento de prosperidad, de abundancia, de felicidad, de concordia, no un pensamiento de maldad, porque en Dios no ha habido ni habrá nunca maldad. Él es un Dios de compasión, un Dios de bondad, un Dios de justicia, un Dios de misericordia abundante. De su misericordia está llena la tierra. Aleluya. Y Él tiene buenos planes para cada una de las personas que ha creado, que ha hecho, que ha formado. Él nos creó con propósito determinado, con propósito definido, con propósitos reales. Y por eso en esta ocasión nosotros queremos seguir hablando del tema el discipulado en su segunda parte. Hemos subido un video a YouTube y no sé si algunos lo han tenido la oportunidad de verlo, de escucharlo, pero en esta ocasión queremos hablarle de algunas características que debe tener un discípulo verdadero de Cristo. Y para esto nosotros usamos las Santas Escrituras para tener bases escriturales de las características que Jesús le pide a sus discípulos, las cuales están registradas en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los mismos pedimentos. Jesús exige de los que quieren seguir en pos de Él, en primer lugar, que se nieguen a sí mismos, que lo piensen con cordura, con conocimiento, con sabiduría, con entendimiento, para que luego que arranquen a seguir detrás de Él y de sus principios, de sus estatutos, de sus reglas, de sus ordenanzas, no vuelva hacia atrás. Así que le habla el pastor Linares y vamos a seguir con el tema, las características o algunas características o cualidades de un verdadero discípulo de Cristo. Bueno, el diccionario teológico define a un discípulo como aquel que es aprendiz, que es alumno y que está dispuesto a aprender. Pero yo añado algo que dice Pablo, que nosotros debemos saber quién nos enseña. Nosotros debemos saber de quién aprendemos, porque no todas las personas están preparadas para bien enseñar. Algunos enseñan torcido, algunos enseñan bien, pero las escrituras explican que ellas mismas son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin o con el propósito de que los hijos de Dios, los llamados de Dios, los hombres de Dios, sean enteramente preparados para toda buena obra. Así que las escrituras nos dan a nosotros la primera clave
de quién debe ser un discípulo. Un discípulo debe ser una persona que está dispuesto a aprender a los pies de su maestro. Pero este maestro, ya que Cristo no puede enseñarnos directamente, debe ser una persona que haya conocido correctamente a Cristo y que haya obedecido y seguido y aprendido sus principios establecidos, sus enseñanzas, aleluya, a través de las Santas Escrituras, que son nuestro guía, nuestro patrón, nuestro guía de vida, de conducta, aleluya. Como dijo Jesús en ocasiones, mis palabras son espíritu y son vida, y el que las recibe de ellas recibirá vida eterna, porque éstas se han escrito, dice Juan, en el capítulo 20, que éstas se han escrito para que creyendo en ella y creyendo que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, enviado al mundo, tengan vida eterna. Y nosotros sabemos que estamos en el verdadero Dios. Dice el mismo Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos 9 y 20, dice, y nosotros sabemos que aunque el mundo está bajo el maligno, bajo la tiniebla, bajo el oscurantismo, bajo la maldad, bajo el deleite de la carne y de la concupiscencia, nosotros permanecemos en el verdadero, en el Hijo de Dios, el cual es Dios y la vida eterna, el verdadero Dios y la vida eterna. Cita Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 20. En esta ocasión nosotros queremos seguir hablándole acerca de las cualidades y características de un discípulo. Un discípulo es aquel, ya dijimos, que está dispuesto a aprender, pero para aprender tiene que estar también dispuesto a desaprender. ¿A desaprender qué? Las cosas que han sido mal enseñadas, mal atendidas. Nosotros sabemos que hay mucho tipo de conocimiento. Hay un conocimiento científico, educativo, formativo. Hay un conocimiento popular que la gente está acostumbrada a escucharlos en las esquinas, juntándose con grupos, con personas que quizá tengan un respeto hacia ellos y le enseñan algunas cosas, pero no han sido investigadas, no son reales. Entonces se ha aprendido mal y esas cosas hay que desaprenderlas para volver a cambiar, como digo yo, el chip que está puesto, cambiar la memoria de la computadora, de nuestra mente, que es la más alta de todas las computadoras creadas, porque es una computadora creada por Dios para almacenamiento completo y eterno y perpetuo. Así que nosotros debemos estar dispuestos a desaprender las cosas negativas que hemos aprendido y estar dispuestos a aprender los principios eternos, los principios de Dios que Cristo ha establecido a través de la inspiración santa del Espíritu Santo en sus hijos, en sus escritores, en aquellos hombres que se dedicaron al servicio total y completo de la obra de Dios. Me refiero a los profetas y apóstoles y hombres de Dios que fueron llamados para ser ejemplo y para dejar escritura que Dios le estableció que la escribieran para nuestro aprendizaje, para nuestros cambios, para nuestra nueva vida. Amén. Entonces, vamos a estar señalando el primer propósito de esto debe ser buscar tener una vida santa, pura, delante de Dios y dedicarse a dejar todo. Jesús estableció en los 4 evangelios que fueron transcritos por sus apóstoles, Mateo, Marco, Lucas y Juan, que Jesús le exigía a los que querían seguirle que se negaran a sí mismos y que dejaran todo y cargaran su cruz, la cruz del sufrimiento, la cruz de los deseos, la cruz de la vanidad, de la vanagloria, de los deseos malsanos. No es que son malos los deseos, pero los deseos malsanos, apartarse de ellos y negarse a sí mismo. Incluso le pidió más Jesús
en el capítulo 14, 26 de Lucas, Jesús le dijo que aquellos que se dedicaban, que decidían, que pensaban seguirlo, debían dejar aún atrás hasta su propia madre, su propio padre. Dejará el que no esté dispuesto, dice Jesús, a dejar padre, madre, hermano, hermana, casa, todos los bienes por causa de mí, no es digno de mí. Amén. Eso es importante, que la gente esté dispuesto a dejar todo por Cristo. Él es el Señor de los señores y el Dios de dioses. Y Él exige que para nosotros seguirlo debemos negarnos a sí mismo y tomar la cruz del sacrificio. El sacrificio es que cada uno que ha dejado algo, alguna vez le hace falta, le duele, lo piensa, pero Él dice que en nosotros, dejando todo, habiendo negado todo, y siguiéndole, no nos faltará nada, porque Él es completo y tiene todo las buenas cosas para nosotros. Así que es bueno seguir a Jesús sin pensar en lo que dejamos atrás. Él sigue siendo Dios y tiene todo control de nuestra vida. Así es que uno de los requisitos de un buen discípulo, un verdadero discípulo, es negarse a sí mismo y seguir a Jesucristo con todo su corazón, vida, con toda su alma, con todo su espíritu, negándose a sí mismo y llevándose de la escritura de Mateo, que escribe en el capítulo 6, 33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas serán añadidas. Un verdadero discípulo es uno que está dispuesto a desaprender y aprender los nuevos principios de Dios. Nosotros a veces hemos aprendido cosas que son fábulas, que son costumbres, que son religiones, que son ritos, pero nosotros tenemos que aprender a cambiar, perdón, esos ritos, esa religión, por una separación del mundo y un acercamiento a Dios y una relación con Dios, cambiando la religión por una relación. La religión no salva. Ninguna religión salva, incluso Cristo nunca habló de la religión, sino que el único en la Biblia que habló de religión se llama Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, pero sin embargo de la forma que él habla es que si alguno se cree religioso, que refrene su lengua y que ame a su hermano y igual que a él mismo. Eso es lo único que aparece en la Biblia como religión. Así que Cristo nunca habló de religión y nosotros tenemos que apartarnos de lo religioso y tener una relación con Cristo para ser un verdadero discípulo de Cristo. Una persona que está dispuesta a dejar la mentira, a dejar la falsedad, a dejar el engaño, a dejar el robo, a dejar el pecado, el adulterio, la fornicación. Todas esas cosas tenemos que aprender a dejarlas para añadirnos a Cristo, a una vida diferente, a una vida de santidad, de pureza, de entrega a Dios. Es lo importante que Él exige de nosotros, que seamos verdaderos discípulos, seguidores de todas sus enseñanzas, de todos sus principios establecidos. Un verdadero discípulo es aquel que permanece en la palabra y que la palabra permanece en él. En el libro de Juan, en el capítulo 8, a partir del versículo 31, dice: si ustedes conocieran la verdad lo hará libre. Y llega al 32 y dice: el que conoce la verdad, este será libre. Y en el 36 del mismo capítulo 8 dice: si el Hijo del Hombre, si el Hijo de Dios os libertare, serán verdaderamente libres. Pero él dice más, Jesús, él dice: si permaneciereis en mi palabra y mi palabra permaneciereis en ustedes, ustedes serán verdaderamente mis discípulos
Y entonces sigue, y conocerán la verdad, porque la verdad soy yo. Amén. Entonces es importante. Un verdadero discípulo es uno que está dispuesto a cambiar la mentira por la verdad, a transformar su vida en Dios, a recibir una transformación, un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, porque cada uno que recibe a Cristo tiene que darse en él una transformación a tal punto que vaya acorde con lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, y es que si alguno llegó a Cristo, si alguno conoció a Cristo, si alguno se entregó a Cristo, si alguno se hizo discípulo de Cristo, es nuevo, es nuevo, es nuevo creado, es una nueva criatura, una nueva persona, lleva una vida diferente, habla diferente, camina diferente, actúa diferente. Eso es lo que es un verdadero discípulo de Cristo, que cumple con los principios, con los estatutos, con las ordenanzas, con las reglas establecidas por Dios para ser uno de estos discípulos. Uno que está dispuesto a cambiar una vida de pecado, una vida de desobediencia, una vida de fracaso, una vida de incertidumbre, de frustraciones, de deseos carnales, de cosas malsanas, por una vida santa, por una vida pura delante de Dios. Ese es un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo de Jesucristo debe saber con quién anda, quién es, cuándo habla, cómo anda, cómo se conduce. Aleluya. No solamente delante de los hombres, pero también delante de Dios, delante de su familia, delante de su iglesia, delante de sus líderes, delante de su comunidad, delante de su familia, de su esposa, de sus hijos. Dar ejemplo en todo lugar, porque a veces nosotros queremos ser discípulos de Cristo, pero actuamos en el trabajo diferente a como actuamos en la iglesia. Actuamos en el trabajo diferente a como actuamos en nuestras casas. Y nuestros hijos y nuestras mujeres no dan un buen testimonio de nuestra vida, de nuestra actitud, de nuestro comportamiento. Debemos tener un comportamiento claro, preciso delante de Dios y acorde con las enseñanzas de las Escrituras. Entonces, es importante que nosotros entendamos que tenemos que saber quiénes somos en Dios, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es nuestro marco de referencia, que es Cristo, cuál es nuestro norte, que es el cielo. Amén. Porque sin santidad nadie podrá ver la cara del Señor y entrar al reino celestial. Jesús se lo dijo de una manera muy clara y precisa y un poquito dura a Nicodemo cuando lo encontró, que comenzó a hacerle preguntas. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre puede? Jesús le dijo, un hombre para entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo no encontraba la respuesta a estas explicaciones de Jesús, no encontraba la claridad. Y le pregunta, ¿y cómo un hombre ya viejo de mi edad puede entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo, tiene que nacer de agua y del Espíritu. Tiene que cambiar tu espíritu, tiene que cambiar tu mentalidad, tiene que cambiar tu vida, tiene que cambiar tu comportamiento, tiene que cambiar tu creencia. Eso es cambio de mentalidad. Entonces Nicodemo tuvo entendimiento acerca del llamado que Jesús le estaba haciendo, porque él tenía interés de conocer al maestro de los maestros que andaba por la tierra de Jerusalén, de Judea, de Samaria y de estas zonas, enseñando el evangelio del reino, el evangelio de la salvación, el evangelio verdadero, el evangelio de la paz. Hay que saber quién es para usted poder entrar a un lugar y cambiar la atmósfera. Cuando usted entra siendo un verdadero discípulo de Cristo a un lugar, usted
tiene que cambiar la atmósfera. Y nosotros podemos hablarle a grandes rasgos de grandes hombres jóvenes de Dios que fueron escogidos, que fueron conquistados, que fueron apresados, que fueron comprados como esclavos, pero cambiaron su panorama, cambiaron los lugares donde ellos entraron. Y en este caso podemos hablarle de Daniel y sus 3 compañeros allá en Babilonia cuando fueron conquistados. El rey de Babilonia conquistó, invadió a Judá y se llevó una serie de jóvenes, una pléyade de jóvenes del reino de Judá, y lo llevó como esclavo a Babilonia. Y cuando lo llevó como esclavo allí, lo comenzó a enseñar en las costumbres babilónicas y en la lengua de los caldeos, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que en una ocasión, según el capítulo 3 del libro de Daniel, este gran profeta, el rey establece un edicto para levantar una estatua en el campo de Dura, dice ahí en el capítulo 3 de Daniel, del 1 en adelante, y dice que él edictó que todas las personas que moraban en las tierras de Babilonia tenían que adorar y humillarse y rendirle homenaje y arrodillarse ante esta estatua. Pero estos 3 jóvenes, incluyendo Daniel, que era el cuarto, dijeron que no se iban a doblegar ante esta estatua porque ellos habían aprendido de Dios, la palabra de Dios, que existe un solo Dios verdadero al cual la gente tiene que rendir honor, pleitesía y humillarse y obedecer sus palabras, es decir, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus leyes. Y ellos fueron capaces de recibir amenaza de muerte y de pasar por un horno de fuego antes de que doblegarse ante el edicto del rey. Pero esto surtió un efecto maravilloso, porque cuando el rey entendía que ellos estaban desobedeciendo a su edicto y a sus reglas y a su orden, a su decreto, preparó un horno de fuego ardiente para que echaran a esos 3 jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego, y lo echaron en el horno de fuego. Pero allí se apareció el defensor de ellos, el Dios verdadero. Aleluya. Eran verdaderos creyentes, verdadera gente de Dios, verdaderos siervos de Dios, verdaderos hombres al servicio de la obra, del testimonio y de la fe de Cristo. Aleluya. Ellos pudieron vencer a pesar de que lo echaron en el horno de fuego. No fueron quemados ni siquiera sus pelos, sus cabellos, porque Dios los protegió y los sacaron intacto de aquel horno. Y el rey tuvo que decir que el Dios de ellos era el Dios que debía ser adorado en todas las tierras. Y de hecho dio un edicto que se arrodillaran y que obedecieran y que honraran y que alabaran al Dios de esos muchachos, porque era el verdadero Dios por cuanto lo había librado del horno de fuego ardiente, un horno tan ardiente que los que fueron a echarlo al horno, aquellos que lo cargaron para echarlo en el horno, fueron quemados por las llamas del fuego. Sin embargo, a los hijos, a esos siervos de Dios, a esos muchachos santos que habían dado su vida por Dios, no le pasó nada. No salieron ni siquiera oloroso a fuego, porque Dios había entrado en el horno con ellos y había convertido el horno en un fuego artificial que ni siquiera olor a fuego sacaron del horno cuando lo sacaron a ellos vivito y coleando, como diríamos nosotros los dominicanos. Así que es importante también mencionar a aquel José, ese José que fue vendido como esclavo por sus hermanos y lo llevaron a Egipto, y que allí en la casa de Potifar tuvo una tentación de la mujer de Potifar, la cual quería usarlo como trampa diabólica y para cumplir sus deseos carnales. Sin embargo, José salió corriendo y lo acusaron ella lo acusó de que había
intervenido con ella negativamente. Sin embargo, Dios cuidó de José, y más tarde el pueblo de Egipto, la nación entera, el rey entero con todos sus secuaces, tuvo que cambiar la mentalidad por este hombre que dio un testimonio campante y sonante y directo delante de los egipcios, al poder interpretar un sueño que tuvo el rey. Y allí lo puso como el mayor gobernador de toda esa potencia egipcia. Y José fue un hombre tremendo en esa nación por causa del testimonio, por causa de la fidelidad, por causa de la fe, por causa de los compromisos con Dios, por causa de la responsabilidad como hombre de Dios que enfrentó en aquella gran ciudad. Así es que el hombre de Dios tiene que ser fiel. ¿Y qué diríamos nosotros de un David que en muchas ocasiones cayó en pecado, en muchas ocasiones desobedeció, fue un sanguinario, pero que cuando se encontró con Dios al momento de tener alguna debilidad, algún descrédito ante Dios, oró ante Dios en el Salmo 51 de una manera extraordinaria que me llama la atención. Y él habla aquí del testimonio, del corazón, del cambio, del arrepentimiento, de la vida que debe llevar un verdadero creyente ante Dios. Porque un verdadero discípulo tiene que haber experimentado en su vida un cambio rotundo antes de ir a ser discípulo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos cuando ya se iba al cielo, como Dios que había resucitado de los muertos, se reunió con ellos. Y allá en el libro de Mateo 28, 18 en adelante, Jesús le comienza a decir: ustedes vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado. Hagan discípulos en todas las naciones de la tierra, y enséñenle todo lo que yo le he enseñado, y bautícenlo, y háganlo creyentes fieles a mi propósito, a mi llamado, a mis principios. Así es que Jesús le dijo esto a sus discípulos, que hicieran discípulos. Y no es que le prediquen a los discípulos, es que lo hagan. Y hacer un discípulo encierra un papel de responsabilidad, de compromiso, como dijera el apóstol Pablo. Ya en conclusión, allá en el capítulo 4 de su libro de Efesios a los Efesios, en el 11 en adelante, dice que Dios ha preparado hombres de diferente categoría, con diferente altura ministerial. Y dice Pablo con estas palabras, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo: Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores, para con el fin o propósito de que toda esta gente preparen a los santos para la obra del misterio, hasta que cada uno llegue a la plenitud del conocimiento de Cristo, a un varón perfecto, conforme a la estatura de Cristo. Un verdadero discípulo es ese que aspira a aprender, que aspira a conocer hasta las alturas de la plenitud de Cristo, nuestro ejemplo principal. Así que nosotros debemos cada día preocuparnos por ser mejores hombres en Dios, por ser mejores discípulos, por ser mejores enseñados, mejores aprendices, mejores hombres dispuestos a cambiar nuestra vida por una vida de pureza, de santidad, de testimonio, de vida completa en Dios, porque esto es lo que es un verdadero discípulo de Cristo. Aquellos que cumplen con los propósitos de Dios, aquellos que se niegan a sí mismos, aquellos que toman su cruz, la cruz del sacrificio, para seguir a Cristo y obedecerle y serle fiel hasta la muerte, como dice el escritor de Juan y también
el escritor de allá de Apocalipsis y también el escritor de Mateo. Mateo dice en su libro, en el 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar ¿cómo? Perseverar siendo un verdadero discípulo de Cristo, que guarde sus principios, que lo ponga por obra y que lo enseñe a otros. En este momento nosotros concluimos diciéndole que usted puede convertirse en uno de esos discípulos verdaderos de Cristo, un seguidor de Cristo, un asiduo seguidor de Cristo y servidor de Cristo. Porque aquel que sigue debe ser servidor, y nosotros somos siervos de Cristo, discípulos de Cristo y servidores de Cristo para la obra de su gloria, para la honra de su gloria. Somos nosotros llamados a ser, aleluya, siervos del Altísimo, delante del mundo, delante de los hombres, delante de las vicisitudes, delante de las dificultades, delante de todo lo que pase, aún en medio de esta pandemia. Nosotros debemos seguir siendo fieles a Dios, fieles a nuestro compromiso, fieles a nuestra organización, fieles a todos los que nos corresponde la autoridad, respetar las autoridades. Así es que bendecimos a Dios y le bendecimos a usted, y permita a Dios que Él entre a su corazón y lo haga ser un nuevo discípulo de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo, que honre a su Dios en toda su parte. En el nombre de Jesús le bendecimos y muchas gracias, el pastor Linares.